Pendientes de la escalada en Oriente Medio, nueva operación por parte de Israel, en este caso en Cisjordania, mirando también a la tensión en Ucrania. Nos desplazamos ahora mismo hacia el Foro Económico Mundial, en un momento preocupante, en un momento delicado para Alemania. Comparece, en este caso, su presidente. Escuchamos ya a Olaf Scholz. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Olaf Scholz, el canciller de la República Alemana. Sehr geehrter Herr Professor Schwab, lieber Klaus, señor profesor Schwab, estimado Klaus, presidente Zelensky, estimado Volodymyr, señor Brendan, damas y caballeros, Daron Acemoglu es uno de los premios Nobel actuales en ciencias económicas y durante muchos años habló de por qué algunos países son prósperos y otros no. Un gran hallazgo es este. A largo plazo, el camino a la prosperidad lleva a unas instituciones que inspiran mayor confianza. Eso es lo que dice Daron Acemoglu. Y no es coincidencia que le cite aquí, sobre todo en esta época tan dinámica. Es esencial que actuemos con prudencia y previsibilidad. Estamos viendo cambios importantes en nuestros países. La predictibilidad, la honradez son virtudes difíciles hoy en día. Cada vez hay un pensamiento más maniqueo que promete soluciones simples, pero que no consigue cumplirlas, porque el mundo no va a ser o más blanco ni más negro, como prometen algunos, sino que cada vez es más complejo. Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes. Todos estamos convencidos de los beneficios de unas instituciones fuertes y del Estado de Derecho, pero ¿cómo podemos protegerlas de los ataques internos y externos? Todos conocemos la correlación entre predecibilidad, la confianza y la prosperidad, pero ¿cómo podemos convencer a otros de que también es así? Son interrogantes muy significativos, interrogantes que debemos dilucidar aquí en Davos. Y antes de iniciar un debate sobre esta cuestión, quisiera compartir mis ideas al respecto. En primer lugar, es indispensable claridad y firmeza, y eso es especialmente cierto en cuestiones que tienen que ver con la paz y la seguridad. Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger y preservar los principios fundamentales del orden internacional. Y el principio más fundamental es la inviolabilidad de las fronteras. Y, por cierto, eso también es aplicable en todos los lugares, en todos los países. Y cualquiera que desafíe ese principio está desafiando el orden internacional en su conjunto, desafía también la paz y la prosperidad en nuestro mundo. Y por eso el presidente Putin no debe triunfar en esta guerra de agresión que ha desencadenado contra Ucrania. Y algo que se pasa por alto a menudo es su falta de éxito, porque Putin quería dividir a Ucrania, quería dividir a la Unión Europea, y Ucrania, en cambio, es un candidato a la entrada en la Unión Europea. Quería una OTAN lo más débil posible, y la OTAN está cada día más unida, ha crecido y ahora cuenta con 2 miembros más, Suecia y Finlandia. Putin quería implantar un régimen instrumental en Kiev, pero Ucrania sigue fuerte. Quería subyugar a los militares ucranianos, y el ejército ucraniano es mayor y más fuerte que antes de la guerra y está equipado con armas occidentales. Y todo eso es, en primer lugar, gracias a los valientes hombres y mujeres de Ucrania, y también es gracias a nuestro respaldo, un respaldo que seguirá vigente hasta alcanzar una paz justa y verdadera para Ucrania. Nosotros en Europa nos estamos coordinando junto con Estados Unidos y también junto con Ucrania, porque los hombres y mujeres de Ucrania deben tener la última palabra. No se puede negociar sobre Ucrania sin contar con Ucrania, y esta es una claridad de principios que debe mantenerse. Y la segunda idea es que un mundo donde
en las redes sociales parece que todos estemos al borde de un ataque de nervios, necesitamos mantener la cabeza fría. No todos, no cada tuit ni cada declaración en Estados Unidos tiene que llevarnos a un debate existencial, y eso lo reitero tras el cambio de gobierno que se produjo ayer en Washington. Seamos claros, Estados Unidos son nuestro mayor aliado fuera de Europa y haré todo lo que haga falta para que siga siendo así, porque redunda en beneficio mutuo, porque la cooperación estrecha entre Estados Unidos y Europa es indispensable para la paz y para la seguridad del planeta, y también porque esa colaboración es un motor que propicia el desarrollo económico adecuado. He mantenido contactos y diálogos con el propio presidente Trump, y los diálogos entre nuestros colaboradores apuntan en esa dirección. Está claro que el gobierno de Trump mantendrá al gobierno en plena tensión en cuestiones de, por ejemplo, energía o política exterior. Esto ya lo ha mantenido el presidente Trump y lo reiteró ayer mismo. Y nosotros tendremos que trabajar en este contexto, sin excitación, sin indignación y sin tener que decirles siempre lo que quieren oír, porque Trump dice siempre América primero, ¿vale? Y además lo dice muy en serio. No pasa nada, no es un error centrarse en los intereses del propio país primero. Todos lo hacemos. Sin embargo, la colaboración y la comprensión mutua son también algo que redunda en interés de cada propio país. Lo he dicho muchas veces aplicándolo a Alemania. La Unión Europea es de un interés nacional primordial para la propia Alemania. Y eso me lleva a la tercera idea que quisiera poner sobre la mesa, que cada vez es más importante. Nosotros, los europeos, debemos ser más fuertes, y debemos ser fuertes por nosotros mismos, intrínsecamente. Debemos podernos mantener unidos y tener un frente común frente a los aliados del mundo entero. Debemos ser más resilientes y competitivos, y contamos con lo necesario. Como comunidad y unión con más de 450 europeos, contamos con una fuerza económica. Alemania, con sus 84 millones de habitantes, es la tercera mayor economía del mundo, a pesar de su reducida población. Así que veamos un ejemplo. Nuestras capacidades de defensa, aparte de un aumento en el gasto en defensa, necesitamos ser más eficientes en Europa. No hace falta que tengamos docenas de categorías distintas en cada país y cada uno pues con su propio armamento. No, necesitamos una industria armamentística que permita desarrollar conjuntamente nuestras armas, como ya se hace con tanques y con aviones de guerra. Y es importante que todos podamos participar en los contratos existentes y que el desarrollo del armamentístico se pueda realizar conjuntamente. El segundo ejemplo es el comercio y la política económica. El aislamiento daña la prosperidad. Nosotros vamos a defender el libre comercio como parte de esa prosperidad conjunta que queremos mantener con nuestros socios, y lo hemos debatido con los socios de la Unión Europea y con la Comisión. Mañana iré a París, de hecho, para hablar con Emmanuel Macron. Y Europa se basa en ese comercio libre y justo. Y no estamos solos. El hecho de que las negociaciones entre Estados Unidos y los estados del Mercosur sobre ese acuerdo de libre comercio hayan culminado tras 25 años de negociaciones es un ejemplo que subraya ese mensaje. Igual que la modernización del acuerdo con México el viernes pasado, un éxito para la Unión Europea y para México. Menos aranceles, más competencia, menos precios. Y hablando de la competencia, Europa y Alemania deben realizar un esfuerzo para ser más competitivos, y no únicamente como reacción a los cambios en China o las elecciones presidenciales estadounidenses, sino porque el mundo y la globalización en su conjunto han cambiado fundamentalmente. Vemos cómo están apareciendo
haciendo grandes competidores en todas partes del mundo, en Asia, en África, en Sudamérica. Eso no significa que debamos socavar la competencia y pensar que quien cumple con menos normas medioambientales y tiene salarios más bajos, pues mejor. No, nosotros si queremos conservar nuestra prosperidad como europeos, debemos mantener esa ventaja tecnológica que teníamos y crear tecnologías biológicas, genéticas, de muchos campos tecnológicos punteros sobre semiconductores, etcétera. Europa lo necesita, por eso debemos centrar nuestras políticas europeas en los próximos años para avanzar en estas tecnologías punta, en legislación estatal, en las políticas financieras estatales, en una ley de inmigración moderna, en una ley de ayudas industriales modernas. Todo eso es indispensable si queremos fomentar mayor crecimiento en Europa, un nuevo crecimiento en Europa. Y estoy de acuerdo con el señor Macron y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Nuestras empresas necesitan nuevas fuentes de financiación. Hay muchas instituciones financieras que están preparadas a financiarlos, pero a veces no tenemos unos mercados de capitales lo suficientemente bien organizados en Europa. Es importante avanzar en cuanto a profundizar la unión de los mercados de capitales. No se trata de que esto sea un tema solo para los expertos. No, es esencial para mejorar nuestra competitividad en el futuro y es esencial para el futuro de Europa. Eso implica también que la Unión Europea reduzca la burocracia excesiva. La Comisión Europea lo prometió y nosotros vamos a exigir a la nueva Comisión que cumpla esa tarea que tan esencial es. Un ejemplo, la movilidad eléctrica es el futuro. Eso es la clave. Cualquiera que sugiera lo contrario estará dañando nuestra industria, pero también es dañino que los fabricantes de automóviles tengan que pagar multas a Europa en lugar de poder invertir ese dinero en la movilidad limpia. Eso no ayuda a nadie, y menos al clima. Es indispensable contar con soluciones que sean pragmáticas y no de corte ideológico. Por eso me complace que la presidenta de la Comisión haya aceptado mi propuesta de introducir unas primas de compras armonizadas para todos los vehículos eléctricos. Nuestra aspiración es que mejoremos todos en Europa y es crucial que Alemania, como la principal economía de la Unión Europea, invierta masivamente en su futuro. Tengo en mente, por ejemplo, las empresas privadas, las pequeñas y las grandes, que merecen una ayuda sin tanta burocracia para poder tener subsidios de inversión de una manera simple y pragmática. El Estado tiene que ayudar, por ejemplo, con unos créditos fiscales del 10% sin demasiadas complicaciones burocráticas y sin que tengan que pasar por la aprobación y el visto bueno de los burócratas que tienen que aprobar las ideas de negocio que normalmente no entienden. Son las empresas las que deben entender esas ideas de negocio porque son ellas quienes corren con el riesgo. Invertir en nuevas tecnologías, en nueva maquinaria es una cosa y la otra cuestión serían las inversiones en las infraestructuras, carreteras, la red eléctrica, las vías ferroviarias, la vivienda, la calefacción de barrio, etcétera. Yo propongo un fondo alemán que movilice capitales públicos y privados para conseguir esas inversiones. Si una nación industrializada es capaz de invertir poderosamente en su futuro, esa nación es Alemania. Los demás estados del G7 tienen una deuda que está muy por encima de su PIB, del 100% de su PIB, y Alemania está en línea con el 60%. Por eso tenemos esas normas sobre la deuda en nuestro Parlamento alemán. Y esa no es una idea propia. Hace años que muchos expertos lo piden. Hay algunos aquí en esta sala, previos no
Nobel, el Fondo Monetario Internacional, muchos gobiernos, muchos nos dicen que invirtamos más en infraestructura, educación, defensa. Nicht nur für ein paar Monate, sondern auf Jahre hinaus. Energías limpias y fiables. Estas inversiones generan... Muy buenas, estamos escuchando a Olaf Scholz desde Davos. Mensaje importante o mensajes importantes que ya ha transmitido Olaf Scholz. Ha dicho que cada tuit desde Estados Unidos no debe llevar a Europa a una crisis existencial, a una cuestión existencial. Ha dicho que Trump va a mantener el mundo en suspenso en los próximos años. No ha dicho que lo va a retrotraer o que lo va a retroceder, ha dicho que lo va a dejar como en suspenso, lo cual suena algo así como que va a llegar un momento en el que se haga una pausa, un paréntesis, para que luego vuelva toda la política que se ha vivido en los últimos años. Y ha dicho, ha repetido el mensaje de que Putin no puede tener éxito en la guerra en Ucrania. Marc, una fotografía europea que va completando la de von der Leyen esta mañana alrededor de no querer el choque, pero tampoco querer un cambio de posición muy claro, ¿no? Bueno, es el mensaje habitual aquí también, ¿no? El que nada sea demasiado radical, y ese es el planteamiento, supongo, que llevan. También es demasiado reciente. Yo creo que tampoco se han puesto muy de acuerdo de hasta dónde pueden apretar en esta situación. Pero bueno, en definitiva y al final, Alemania ahora mismo tiene un papel de los más complicados, ¿no? Si mantiene sus políticas... Bueno, solo Alemania puede hacerlo. Si hay alguien, es Alemania. Eso, o sea, le toca a Alemania estimar qué hacer, ¿no?, con respecto a este cambio. Vamos a volver a escuchar, vamos a seguir, porque ahora Olaf Scholz se sienta con Klaus Schwab, y ahí empieza también ese momento de preguntas y respuestas. Vamos a escucharle. Tímidos, ¿eh? No estoy acostumbrado a tanta timidez entre el público de Davos. Aquí hay una pregunta. Gracias. Mani Abuzed, soy comisaria de la Unión Africana para Infraestructura, Cuestiones Digitales y Energía. Yo quisiera que me explicara cuáles son los planes que tiene Alemania para África. Vamos a recoger dos o tres preguntas o comentarios antes de pasar a responderlas. ¿Sí? Antir Wuldarski de Suecia. Anoche vimos a Elon Musk levantar la mano durante las celebraciones de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos. ¿Comentarios sobre esta cuestión, señor canciller de Alemania? Un último comentario. Soy Mandawa Escobay de El Salvador. Yo quisiera preguntar cuál sería el planteamiento de la Unión Europea y de Alemania en cuanto a la colaboración con América Latina, específicamente con El Salvador. Muchísimas gracias por esas preguntas. Voy a intentar responderlas. En primer lugar, sobre las inversiones. Creo que es indispensable que hagamos lo posible para aumentar las cifras e invertir más en infraestructuras en toda Europa y en especial en Alemania. Y para que esto sea viable, debemos desarrollar nuestra capacidad de acción. Por eso he hablado de distintas formas que podríamos, o distintas modalidades para aumentar estas inversiones en infraestructuras. Una sería ese fondo especial de Alemania, el Deutschland Fund, que podría combinar la inversión pública y privada también en el marco de los límites constitucionales alemanes en cuanto a la inversión con fondos públicos. Creo que sería una vía muy eficaz y nos daría la posibilidad de reforzar las inversiones donde más falta hacen. Y lo mismo puedo decir de la reforma respecto a cómo gestionar la deuda pública en Alemania. Me parece que se están haciendo progresos moderados en Alemania. Es lógico que sigamos teniendo reglas estrictas, pero creo que deben ser más pragmáticas para poder realizar las inversiones que necesitamos. Y en cuanto a la Unión Europea en su conjunto, creo indispensable que aunemos fuerzas para fomentar la inversión
dentro de las posibilidades fiscales que tenemos definidas, y si priorizamos la inversión en ese caso, creo que tenemos muchas posibilidades. Respecto a sobre Elon Musk, en el pasado tenía muchas cosas que comentar. Él habló mucho sobre Europa en el pasado, y para repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones, afirmaré que tenemos en Europa libertad de expresión, en Alemania también, cada uno puede decir lo que le plazca, aunque sea un multimillonario. Lo que no aceptamos es que eso respalde posturas de la extrema derecha, y es algo que quisiera reiterar. Y sobre la cuestión de la cooperación, considero que Europa necesita cooperar con todos los lugares y las regiones del mundo, y estamos muy dispuestos a hacerlo. Hay numerosas estrategias para aumentar la cooperación con las distintas regiones, y la voluntad está ahí. Por eso respaldamos con tanta confianza el libre comercio y la firma de acuerdos de libre comercio. Me complace haberlos firmado con México y con Mercosur, pero no deberían ser los últimos, en mi opinión, puesto que hay numerosas regiones que se esfuerzan mucho para conseguirlo. Con India, con Indonesia, Malasia, con muchísimos otros países y regiones, deberíamos firmar este tipo de acuerdos también, que se tendrían que convertir en ejemplos de éxito como lo fueron en el pasado. Creemos que aumentar el número de acuerdos de libre comercio entre Unión Europea y otros países y regiones aumentará la riqueza. Señor canciller, si me permite una pregunta, ¿podría hablarnos más sobre cuáles son sus opiniones respecto a reforzar la seguridad europea? Vivimos en un mundo cada vez más peligroso. Ha mencionado usted la OTAN, pero ¿puede usted arrojar un poco de luz sobre cuáles podrían ser los esfuerzos específicamente de Europa en esta materia? Respuesta. En primer lugar, la OTAN va a ser esencial para la seguridad en el futuro, y la alianza transatlántica es fundamental para la seguridad europea. Yo y todos los europeos haremos todo lo posible para mantener la excelente colaboración que tenemos con nuestros socios transatlánticos. Abundan las oportunidades para mejorar la seguridad y abundarán en el futuro. Y un cambio respecto al pasado es que estamos gastando más en defensa. Creo que todos los países europeos están gastando más del 2% de su PIB en defensa, debido a que nuestra seguridad está amenazada por Rusia. Y tras la agresión contra Ucrania es algo que ha quedado mucho más patente. Nuestra opinión es que deberíamos mantenerlo, y los que todavía no hayan alcanzado este umbral lo harán muy pronto, y creo que fue un gran avance que tanto Finlandia como Suecia se unieran a la OTAN. Y en cuanto a la cooperación dentro de Europa, creo que podemos hacer mucho respecto a la industria de defensa. Hay una posibilidad de que la Unión Europea pueda apoyar procesos de inversión industrial en el sector de la defensa, y el aspecto más importante sería que apoyáramos las iniciativas de cooperación. He hablado ya de las compras de material. En mi opinión, no resulta muy útil que los 27 Estados miembros de la Unión Europea tengan que empezar desde cero si tienen que comprar tanques. Si un país, por ejemplo, ya ha llegado a un acuerdo con una empresa, ¿por qué no sumarse a ese acuerdo? Eso mejorará la producción, la abaratará y abaratará los precios, y eso será beneficioso para todos. Sabemos que hay en Estados Unidos una unificación del tipo de armas. En Europa hay 10 veces más variedad en cuanto al armamento que tienen los países, así que si podemos unificarlo y unificar las compras de armamento sería mucho más útil. La iniciativa Skyship también ya se ha presentado y permite tener una
una mayor escala en la compra de misiles y nuevas armas. Y creo que eso puede ser una buena, muy útil. Y lo mismo en cuanto a la cooperación de las empresas. Lo he mencionado al responder a una de las preguntas. No debería haber una normativa que dificulte que las empresas del sector de la defensa puedan desarrollar proyectos que quieran luego vender conjuntamente. Señor canciller, el tema de esta reunión es la era inteligente y la infraestructura para la era inteligente es las redes digitales que tengan los países. Y a veces hay crítica respecto a que Alemania va rezagada en cuanto a su infraestructura digital. ¿Qué tienen previsto hacer para garantizar que tanto Alemania como Europa sean ejemplos de primera clase en cuanto a la dotación de infraestructuras indispensables para la era digital? Respuesta. Hay que aumentar las inversiones, es indispensable, y puesto que esto es inversión privada, debemos aumentar la inversión privada en infraestructuras. Hay distintos sectores en los que deberíamos analizar. Una cara de la cuestión es las comunicaciones móviles. Deberíamos desarrollar un único mercado porque creemos que eso funcionaría de una manera mucho más eficaz que hoy, de modo que las grandes empresas de telecomunicaciones sean más eficientes y nos permitirán tener una visión mucho más global sobre la materia si crecen. Eso también mejoraría su capacidad de inversión. Opino que debemos ser vanguardistas en cuanto al 5G y a los desarrollos en telecomunicaciones, y con la legislación que hemos impuesto en Alemania y las nuevas decisiones de las autoridades, todo eso verá la luz. Nos dotaremos de una infraestructura mucho más potente que llegue a todos los rincones del país, o casi, y que nos ofrezca una red de comunicaciones móviles muy potente en todas partes, también para uso industrial y para cubrir las necesidades de la industria. Y, en segundo lugar, la fibra óptica. Está aumentando su despliegue. Hemos ayudado al sector privado a desarrollar la red de fibra óptica y por eso debemos mejorar también. Y en cuanto al uso de las oportunidades digitales por parte de las autoridades, creo que ha mejorado su aprovechamiento, pero debemos ahondar todavía estas mejoras. Y en cuanto a la inteligencia artificial, mi perspectiva es que Alemania debería ser uno de los líderes en el aprovechamiento de la inteligencia artificial, también en los servicios públicos. Hay un gran mercado para ofrecer iniciativas, pero nosotros también tenemos muchas posibilidades de desarrollar estas tecnologías. Y mencionaré aquí, si me lo permite, la salud, la atención sanitaria. Cambiamos la legislación sobre el uso de la información digital y eso permite ahora, hoy en día, el acceso a la principal fuente de datos para que las empresas que están haciendo investigación en el mundo farmacéutico o médico puedan disponer de esa gran cantidad de datos que ya existen. Y por eso llegan muchos nuevos proyectos de inversión que llegan a Alemania gracias a esa posibilidad reciente de utilizar los datos y las infraestructuras digitales que se ha abierto en Alemania. Señor canciller, estamos llegando al final de esta intervención y quizá me gustaría hacer una última pregunta. En mis observaciones iniciales ya he hablado de que deberíamos implantar ese optimismo constructivo o positivo o optimista. Así que
¿Cuáles son las razones que le hacen a usted optimista de cara al futuro? Pues la democracia, las personas y las oportunidades que se nos ofrecen. Debemos aprovechar las oportunidades del futuro, ya sea la inteligencia artificial, la computación cuántica, las biotecnologías, la biomedicina. Nos ofrecen muchas oportunidades y deberíamos aprovecharlas. Pues centrémonos en las oportunidades y no solo en los riesgos con los que también tendremos que trabajar, pero creo que el futuro radica en las oportunidades. Muchísimas gracias, señor canciller Scholz, y sigamos. Bueno, pues te lo he dejado votando, ¿no? Todo tuyo. Me sale más hasta quitarte el tiempo. Esta última intervención de Scholz realmente ha sido esperpéntica. O sea, ha sido como una broma. Primero porque dejaba bien claro que el tipo no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Y me refiero a que se ha puesto a hablar de fibra óptica, se ha puesto a hablar de que llegue el 5G a todos los rincones de Alemania. Lo primero es que en Alemania hay un retraso notable en todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos de vanguardia. Ellos estuvieron mucho tiempo estructurando su industria, siendo competitivos en el ámbito industrial, y en cuanto han llegado nuevos tiempos en los que los servicios, los datos, la tecnología del conocimiento pues ha ido ocupando espacios, pues ellos han ido perdiendo terreno. De hecho, gran parte de lo que les pasa se explica por ahí. Gran parte de ese decalaje con respecto a cómo va el mundo tiene mucho que ver con ello. Pero es que ponerse a hablar hoy de que está el tío vendiendo en pleno 2025 en el foro de Davos, está vendiendo que lo fundamental ahora mismo, en lo que está apostando y que por eso están yendo muchas empresas ahora mismo de biotecnología, dicho, en Alemania, es porque la fibra óptica llega a todas partes, ¿no? O que va a llegar a todas partes, al último pueblo. Es como, no sé, es como si estuviésemos hoy en 2005, 2010, algo así, ¿no? O sea, primero me ha sorprendido eso, y segundo, ha dicho una cosa que... Bueno, es un discurso, ha sido algo fluido, ¿no? Que podría servir para hoy o para cualquier otro tema, para el foro de Davos o para cualquier tema también. Es un template, o sea, es una plantilla que supongo que cambia alguna cosa porque ha sido plano, anodino, no ha dicho nada, y lo poco que ha aportado, que ha sido a partir de las preguntas, ha demostrado fundamentalmente que el tipo hay algunas cosas de las que no sabe y que tiene un discurso puramente político y que de todo más o menos bien, pero es que yo creo que no tiene muy claro cuál es el plan tecnológico de Alemania en estos momentos, porque no puede ser ese, porque si es ese, Alemania no solo tiene un problema, lo tenemos todos al final. Y lo último que ha dicho, y hablaba de los datos, de cómo centralizan los datos o cómo los datos sanitarios, no lo ha dejado muy claro, porque ha querido hablar de que con esos datos que ahora mismo tienen y que se pueden compartir por las empresas biotecnológicas, sanitarias y de investigación médica, pues pueden acceder a un ingente banco de datos para poder trabajar, y que por eso las empresas están instalándose en Alemania. No sé qué empresas, sinceramente, porque no es el foco en estos momentos de Europa donde eso está pasando, pero en todo caso es preocupante de que esta gente hable de datos alegremente, ¿no? Y finalmente el tema de la inteligencia artificial, que se ha convertido como en un recurso, ¿no? Un recurso dialéctico en el que todos hablan de la inteligencia artificial, pero yo creo que muy pocos tienen idea de... Es que ha dicho que tiene que ser uno de los destacados, ¿no? Alemania en usar la inteligencia artificial. Pues de momento no lo son, y si el planteamiento es todo lo que ellos han defendido, tanto en el Europarlamento como en cada una de las intervenciones cuando se les ha solicitado a los países que establezcan cuál es su criterio con respecto a cómo debe ser esa inteligencia artificial y cuál es el planteamiento de Europa hacia esa inteligencia artificial, ellos siempre han defendido que regular, ética, y bueno, junto a lo que hizo España en su momento a través de la Secretaría de Inteligencia Artificial, que fue la que lideró ese proceso, pues en Europa, pues ahí estamos, ¿no? A esperar que otros inventen y nosotros, pues como siempre, a regular. Ha dicho Scholz que no se acepta, dice que hay libertad de expresión, pero que, hablando de Musk, pero que no se acepta que se apoye a posiciones de extrema derecha. Pero hay un punto ahí también intermedio, que la FD se va a presentar a las elecciones. Sí, claro. Entonces el camino igual es ilegalizarles, pero si se van a presentar, ¿por qué Elon Musk no puede apoyar
AfD, es decir, que no se entiende tampoco en un entorno democrático, ¿no? Mantienen el discurso y mantienen esa historia, esa dialéctica de que lo que yo defiendo sí, lo que otros defienden sí, se aleja mucho de lo que yo, más que lo que yo defiendo, sino lo que yo represento, ¿no? Que muchas veces es intereses creados, tecnocracia, los de siempre. Recordemos que estamos hablando de gente que a pesar de que a lo mejor hay algún nombre nuevo, son los que estuvieron siempre. Cuando hablamos de la renovación de Europa no se ha renovado nada. Cuando hablamos de nuevos dirigentes en Europa, son los mismos que los han modificado de nombre, o sea, es todo igual. Entonces, ellos a un discurso que tenga que ver con algo que está fuera de lo que ellos controlan, es un discurso radical, que hay que erradicar. Recordemos que hace apenas un mes, 3 semanas, Breton, el que fue comisario europeo, Thierry Breton, decía en una televisión, sin sonrojarse, sin inmutarse, de que lo mismo que han hecho en Rumanía no hay problema de hacerlo en Alemania, si las cosas se tuercen, ¿no? Es decir, vamos a ver, si lo que sale, si el resultado que sale es un resultado que va antidemocracia, como ellos dicen, porque la democracia solo es la que ellos defienden, pues entonces pues tendrá que actuar, y que tienen herramientas para hacerlo y que no les va a temblar la mano. Solo dice un tío que era comisario europeo, ¿no? Y que nadie, a fecha de hoy, ha dicho que eso no lo vamos a poder hacer porque esto es la cuna de la democracia. Es un mensaje muy parecido al que hemos escuchado esta mañana con Ursula von der Leyen, en el que ella decía, en palabras textuales, las reglas están cambiando y aunque no nos guste, tenemos que prepararnos para ello. Marcando también una cierta distancia, incluso en el Partido Popular Europeo, porque ella es parte del Partido Popular Europeo, respecto a la posición de Donald Trump. No ha habido líderes del Partido Popular Europeo, Europa, en la toma de posesión de Trump, lo que ya de por sí es un cambio muy importante, pero este mensaje que además ha pronunciado o ha dado todavía más importancia en las palabras de Olaf Scholz, viene a ser la clave fundamental. Oiga, hay que respetarlo, pero no nos gusta. Pero de la manera que lo dice, ha dicho tal cual, ha dicho, oiga, hay que adaptarse. Lo primero, no nos gusta. Lo primero, que no sé hasta qué punto los dirigentes que nos representan a todos, ¿no? Independientemente de que su elección haya sido más que revisable y que el mecanismo y la metodología que se utiliza es más que revisable. Yo no creo mucho en la fórmula que se utiliza en Europa, porque no sé a quién estoy votando, ya lo he explicado alguna vez. Sí, el sistema de listas, ¿no? Que no son un sistema de listas abiertas. Ya no son listas abiertas, es que cuando eso pasa a Europa, lo que sería el Consejo de Ministros, ¿no? Nuestro, homologable, ese comisariado, ahí, de verdad, yo no sé quién es el húngaro que ponen y los pocos que conozco, si no ganaron las elecciones, ¿por qué están ahí, no? Es decir, nosotros tenemos a gente, o sea, las responsabilidades más altas de los españoles en ese comisariado son gente que no ganó las elecciones, son otros intereses que tienen que ver con el pasado o con el futuro o con lo que sea, pero lo que sí... O con el mantenimiento de un sistema. El mantenimiento de un sistema. Entonces, esa gente... ¿quiénes son ellos para pronunciarse del modo en el que se pronuncian en contra de gobiernos recién llegados, votados democráticamente en otros países? ¿Quiénes son ellos para ponernos en contra como entidad, ¿no? Como Europa, por ejemplo, con respecto a algo que va a ser fundamental, que es llevarse bien independientemente de quién esté ahí, ¿no? Porque nosotros no podemos decidir por los americanos ni podemos decidir por otros. Y esa voluntad por la injerencia que realmente tienen estos que se ponen en contra es mucho mayor que la que tal vez otros durante el proceso democrático intentan afectar. O sea, yo creo que es más saludable que alguien durante un proceso electoral diga, oye, mira, yo apoyo a tal partido o apoyo al otro, que sé que es el que no apoya a nadie, ¿no? Eso es más factible que no una vez ha salido elegido alguien que diga, pues me parece muy mal. Lo que hace, por ejemplo, nuestro presidente, ¿no? Con respecto a Milei, ese posicionamiento frontal en contra de la elección popular en otros países. No estamos hablando de ponerse en contra de un dictador, estamos hablando de ponerse en contra de gente que ha ganado las elecciones en su país y que cuando haces una encuesta de satisfacción después de un año todavía tiene a la mayoría. En el caso, por ejemplo, de Argentina es clarísimo, ¿no? Y pues tenemos a todo el gobierno español en contra de ese mensaje porque es contrario a sus intereses, ya no contrario a sus ideologías, contrario a sus intereses.